Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición estar una vez más aquí con ustedes en un programa más. Hoy martes, gloria al Señor. No sabía que había llovido en la mediodía. Salí de la fábrica y me encuentro con todo mojado, todo, mucha agua, muchos charcos en la calle. Le pregunto a mi esposa que si había llovido y me dice que sí, pero pues dentro de la fábrica a veces no nos damos cuenta. Gloria al Señor. Pero es una bendición, amén. Cuando es un día soleado, cuando es un día lluvioso, cuando hace frío, cuando hace calor, para todo tiempo el Señor ha establecido una estación y todo tiene su bendición. Así que gracias a Dios por este día. Este es el día que hizo el Señor para gozarnos en su presencia. Y es una bendición estar una vez más con ustedes para compartirles la palabra de Dios. Amén. Y para retomar un poco más las cosas que nos edifican en la Biblia y que nos ayudan a crecer espiritualmente, nos dan dirección y nos dan esa sabiduría que es necesaria para saber hacer buenas decisiones. Amén. En esta tarde quiero pedirles a todos ustedes que nos estén escuchando en vivo y todos aquellos que nos van a mirar también en vivo por Facebook o compartiendo en los grupos que se anexan, que me ayuden a orar por nuestro hermano Andrés. Es un hermano que va a la iglesia. Hemos andado un poquito preocupados por él, en cierta manera preocupados porque aunque tenemos confianza en Dios, ha estado enfermito. De repente, de un servicio a otro, lo miramos con un catéter en la vejiga, una sonda, y cuando recién se la pusieron, estaba arrojando sangre a una bolsita por fuera, y le pusieron mucho suero y empezó a tirar agua cristalina, pero nuevamente volvió a tirar sangre, a arrojar sangre por esa bolsa. Entonces, queremos que nos ayuden a orar por nuestro hermano Andrés ahí en la iglesia. Amén. Y que Dios tome el control de todo, que Dios, amén, tenga su vida en sus manos. Y lo que nos sorprende de él, que a pesar de que ha andado así, él es un hermano mayorcito, un poco mayor, pero él ha andado fiel ahí en la iglesia, no ha dejado de ir a los servicios. Él sigue confiando en Dios. Su palabra es una palabra de fe, la que él expresa, y a pesar de que lo hemos mirado un poquito débil, un poquito más delgado, creo yo que es por la sangre que él está arrojando. Estamos orando por él y queremos que nos ayuden a orar por él, por un milagro, y también para que su fe no falte en este proceso que está viviendo, que su fe no falte hasta el final. Amén. Vamos a orar juntos antes de entrar a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Hoy tenemos un mensaje que se titula Predica y escucha la verdad. Yo creo que va a ser un tema muy interesante para todos aquellos que son celosos de la palabra de Dios, celosos de la santidad, celosos de servir a Dios. Entonces, antes de entrar a la palabra, yo les pido que oremos juntos por todas aquellas personas que necesiten sanidad y por mi hermano Andrés, ¿ok? Vamos a orar. Padre, en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor, por esta semana que camina en bendición. Podemos decir, Padre, que hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Tu Espíritu Santo ha estado con nosotros y nos ha guiado a toda verdad, Señor. Nos ha llevado en justicia. Y en esta tarde, Señor, queremos pedirte por todos aquellos hermanos y todas aquellas personas, Señor, que están en enfermedad, que están convalecientes en este momento. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que tú visites a toda esa gente, primeramente para salvación y en segundo, Señor, para que sean sanados. Que ese milagro que ellos estén esperando sea un milagro que atraiga sus vidas a ti, que pongan su mirada en el autor y consumador de la fe, Señor. Y si hay alguna persona, algún hermano o hermana, Señor, que esté escuchando en este momento y que esté enfermo, Señor, aleluya, que tú los sanes, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra de Isaías 53, que dice que por tus llagas hemos sido nosotros sanados, se manifieste, Señor, en la vida de todos aquellos que en este momento estén enfermos. Señor, sánalos en el nombre de Jesús. Glorifícate en sus vidas. Bendícelos, Señor, que tú seas glorificado
tu pueblo bendecido, Señor, y tú seas, Señor, exaltado en su vida, Señor, de una manera especial, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que los milagros que ocurran sean, Señor, para que ellos atraigan su mirada a ti, Señor, que ellos volteen a verte a ti, Señor, y que se den cuenta que tú eres un Dios vivo, un Dios de poder, Señor, aleluya, y que puedes cambiar y transformar la vida y sanar el cuerpo, sanar el corazón, Señor, y traer de las tinieblas a la luz a aquel que necesite la salvación que tú ofreces, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, en esta tarde vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios que les decía, se titula Predica y escucha la verdad. Estaba mirando, hermanos, en una noticia que miré ahí en Facebook, mirando las noticias ahí en Facebook. A veces, pues nosotros compartimos la palabra de Dios también ahí, y a veces subimos algunas cosas de lo que nosotros hacemos o la actividad que tenemos. Muy rara vez, porque casi no soy muy, no tengo mucho tiempo de subir yo mismo con mi teléfono. A veces batallo un poquito, se me dificulta un poquito la tecnología, pero tratamos de hacer esas cosas también. Y miraba una noticia donde un hombre, creo que era de Guatemala o de El Salvador, Oliver creo que se llama, él tenía un post, una noticia en Facebook donde decía que el arrebatamiento iba a ser el domingo pasado. Y ya tenía tiempo, tenía años, creo que tenía años, hace como 2 o 3 años que él anunciaba eso, y agarraba muchos textos bíblicos y tenía mucha información sobre las fiestas judías, sobre el calendario judío, el calendario romano, y cómo él se basaba en algunos textos de la Biblia donde decía que el arrebatamiento iba a ser el 1 de septiembre del año 2019, porque eso concordaba con el calendario judío y con el calendario romano, y bueno, era mucha información. El caso es que mucha gente lo seguía, y mucha gente creo que llegó a creer que este domingo pasado iba a ser el arrebatamiento, cosa que no sucedió. Amén. No hemos tenido noticias de lo que la Biblia habla para ese día, y pues sale a relucir una vez más que hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos apóstoles. De hecho, ahorita no existen los apóstoles. Pablo fue el último de los apóstoles, y ahorita todo el mundo se anda poniendo nombramientos, todo el mundo está haciendo ese tipo de cosas y autonombrándose, etcétera, etcétera. Pero este hombre dijo que el arrebatamiento iba a ser el 1 de septiembre del 2019, y como ya pasó ese día y salió a relucir que no era cierto y que se equivocó y quedó como un falso profeta, pues borró todo lo que él tenía ahí tocante a ese tema, borró su foto, bueno, hizo un cambio total. Entonces, qué importante es, mis amados hermanos, que nosotros estemos de acuerdo a la sana doctrina, y no dejarnos llevar, hermano, por movimientos o corrientes en el mundo, y no dejarnos llevar, hermanos, por cosas que a veces son del corazón de hombre y no del corazón de Dios. Por algo la Biblia dice que no debemos ni quitarle ni aumentarle a la palabra de Dios, y tenemos que estar bien convencidos, bien persuadidos de que verdaderamente lo que nosotros estamos leyendo, y cuando nosotros tomamos un libro como este, la Biblia, tenemos que estar convencidos de que es la palabra de Dios y no dudar, y dejar por fuera, hermano, mitología, dejar por fuera cosas que a veces dicen que si es una mala traducción, una buena traducción, etcétera. Independientemente de eso, tenemos que confiar que es la palabra de Dios, y que no es una imprenta lo que nos está hablando, que no es una hoja normal lo que nos está hablando, sino que lo que está escrito ahí es esencia y es palabra de Dios. ¿Ok? Así que vamos a empezar en esta tarde con la escritura de la Biblia. Les voy a pedir que ustedes que tienen su Biblia ahí en su mano, lo lean junto conmigo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a mirar algo que es muy conocido por
por los cristianos, algo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, cuando Timoteo lo dejó allá en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Había un problema en esa iglesia, en esas tierras, y era de que se iban mucho por las fábulas, por las falsas doctrinas, y batallaba mucho Timoteo, y por lo que Pablo le dice a Timoteo, creo que Timoteo se andaba desviando un poquito, y tuvo que llamarle la atención al apóstol Pablo a Timoteo para que volviera a predicar tal y como Pablo le enseñó. ¿Ok? Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Señor. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria al Señor. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 1, empieza diciendo así el apóstol Pablo, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. En primer lugar, Pablo le estaba diciendo a Timoteo: predica la palabra, no prediques otra cosa. Predica la palabra, predica lo que se te ha enseñado, predica la sana doctrina. Hoy en día, hermanos, se batalla un poquito en el cristianismo, porque a veces están predicando no palabra, a veces están yendo por las historias, a veces se está metiendo dentro de la iglesia, hermano, muchos cuentos, muchas anécdotas, muchas fábulas, muchas historias que ni siquiera van de acuerdo a lo de la Biblia, o que ni siquiera forman parte de la Biblia, y con eso a veces se quiere atraer a la gente, o con eso quieren hacer que la gente se acerque a Dios, cuando verdaderamente lo que va a cambiar a la persona, lo que va a cambiar al ser humano es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, insta, dice, insta, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, estaba leyendo ahorita la palabra instar, es cuando tú estás haciendo algo con urgencia, cuando tú estás comentando algo urgentemente, o estás aconsejando que hagan alguna decisión urgentemente, y dice la Biblia que eso lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, cuando sea tiempo de hacerlo y cuando no sea tiempo de hacerlo, tenemos que predicar la palabra y tenemos que compartirla en ese momento, porque puede ser necesario para la persona que nos está escuchando. Dice: redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra redarguir quiere decir poner otro argumento sobre el que ya se tiene. O sea, si una persona tiene argumentos para seguir en el pecado, para seguir en el mundo, para seguir como está, viviendo sin Dios y sin esperanza, redarguir quiere decir poner un argumento sobre el que la persona tiene. En otras palabras, si una persona tiene ataduras de alcoholismo, vamos a decirlo así, y dice: bueno, pues es que yo así soy, así nací, no he podido cambiar, mi vida es así, yo creo que así me voy a morir. Bueno, ese es el argumento que esa persona tiene, pero nosotros tenemos otro argumento donde le podemos decir con la palabra de Dios, donde dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Entonces eso es redarguir, poner un argumento sobre otro argumento. ¿Ok? Eso es lo que significa la palabra redarguir o redarguye. También dice reprende. Una de las cosas, hermano, que casi no se está haciendo dentro de la iglesia es reprender al pueblo de Dios cuando alguien está mal. Ahorita
se usa mucho la misericordia de Dios y dónde está el amor de Dios, pero es que Dios es amor, que Dios es bueno, etcétera, etcétera. Sí, eso es verdad, pero también, hermanos, se tiene que reprender, se tiene que exhortar. Dice la Biblia que se haga con paciencia y doctrina, ¿ok? Con paciencia y doctrina. Tenemos que reprender cuando sea necesario y tenemos que exhortar cuando sea necesario. Tenemos que hacerlo, hermanos, con paciencia, pero no dejar, hermanos, de poner las cosas en su lugar tal y como son dentro de la sana doctrina y dentro de la vida cristiana. En Eclesiastés hay una palabra que dice ahí en ese libro, donde dice: por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos va de continuo al mal o al pecado. ¿Ok? Por cuanto no se ejecuta sentencia. Por eso el mundo está como está, por eso hay tanta violencia, por eso hay mucho pecado, porque desde hace un tiempo para acá dentro de la iglesia, hermano, y como testimonio, hemos dejado, hermanos, de reprender en su momento cuando alguien está mal, hemos dejado de exhortar en su momento cuando alguien necesita una exhortación, y cuando se llega a hacer una reprensión o cuando se llega a hacer una exhortación, no se hace conforme a la palabra y ni se hace con paciencia. La Biblia dice, hermanos, aquí en el versículo 2 del capítulo 4 de 2 de Timoteo, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, dice, con toda paciencia y doctrina. Es necesario que cuando nosotros vamos a hablar con alguien, hermanos, si una persona dentro de la iglesia se encuentra en pecado, si una persona, amén, se encuentra dando un mal paso o a lo mejor necesita ayuda y ya se le ha dado y no ha querido entender, no ha querido hacer una buena decisión, sigue de continuo al mal, sigue de continuo al mal. Esa situación, hermanos, se tiene que encarar y se tiene que reprender a la persona si es necesario, o si es necesario exhortar, se le tiene que hacer. Porque un día, hermanos, si tú eres un líder, si tú eres un pastor, si tú eres un jefe, un líder de familia, un día el Señor te va a demandar si no hiciste esas cosas. Si tú miraste cosas que estaban malas, si tú miraste cosas que eran opuesto a lo que Dios dice, que eran en contra de la voluntad de Dios, y si nunca tú, como se dice, tomaste cartas en el asunto, si tú nunca hiciste algo, Dios te va a demandar eso a ti. Y Dios te va a encarar a ti después. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios. Es como si le dijera: mira, te estoy poniendo delante de Dios. Ahí, mira, yo te estoy poniendo delante de Dios y ahí está el Señor, como decimos a veces, ahí está el Señor que no estoy mintiendo, que tienes que predicar, que tienes que hacer esta labor, tienes que cumplir con tu ministerio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es necesario, hermanos, que nosotros reprendamos, exhortemos y redarguyemos con la palabra y que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo? ¿Por qué es necesario esto? Bueno, lo dice el versículo 3. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Ok? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Ok? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese es el peligro cuando nosotros no reprendemos, redarguimos o exhortamos con paciencia y sana doctrina, porque cuando dejamos de hacer eso, hermanos, llega el momento en que viene un tiempo cuando no hay sana doctrina, cuando no hay verdadera palabra. Se desvían, hermanos, y dice la palabra de Dios que vendrá un tiempo en que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Ok? Ahora, cuando dice la palabra se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, son maestros o pueden ser pastores
que estén predicando, hermanos, no lo que a Dios le llamó a hacer, lo que Dios les llamó a hacer, sino que están predicando conforme a sus deseos de la carne. Llegará un tiempo, mis amados hermanos, donde habrá pastores, habrá maestros que no van a predicar para que la gente sea salva, que no van a predicar para que la gente se arrepienta, para que la gente busque la santidad, busque oración, busque ayuno, busque la presencia de Dios. Probablemente, hermano, en este tiempo que habla la Biblia, ahí en 2 de Timoteo, dice... teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Los deseos de su carne. Entonces, habrá un tiempo, hermanos, donde no habrá pastores ni maestros que prediquen la sana doctrina, que prediquen conforme a lo que Dios ha establecido, sino que probablemente van a predicar, hermanos, conforme a los deseos de su carne, buscando vanagloria, buscando finanzas, buscando reconocimiento, buscando el aplauso del hombre, la recompensa del hombre y no la de Dios, buscando tener una mega iglesia o una iglesia grande, qué sé yo, pero no buscando que la gente sea salva, no buscando que la gente sea confrontada. Una vez si escuchamos un testimonio y le decían a un pastor, oye hermano, pero si ves que los jóvenes cuando salen del servicio están afuera de la iglesia y pues ahí andan como jovencitos en el mundo, en cosas indecentes y tomándose de aquí, tomándose de allá y moviendo la mano hasta allá y agarrándose de esta forma, ¿por qué no les dices nada? Y dijo este pastor, bueno, es que no les digo nada porque si les digo algo se me van a ir. Entonces ahí había una liviandad. Y por no tener la iglesia, vamos a decirlo, sin jóvenes, este pastor prefería que los jóvenes hicieran lo que hicieran saliendo del servicio, pero con tal de que no se les fueran. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere de nosotros, hermanos, como pastores, que nosotros prediquemos una sana doctrina y que ustedes escuchen una sana doctrina. Que no se nos vayan por la tangente, que no se nos vayan por un lado o por otro, que no se desvíen ni a izquierda ni a derecha. Eso es lo que le decía Pablo a Timoteo cuando lo dejó en Éfeso, en la iglesia. Amén. Porque teniendo comezón de oír, llegará el momento, hermanos, en que la gente va a tener comezón de oír, va a tener ganas de oír la palabra de Dios, pero ya será muy tarde, ¿ok? Y apartarán, dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿ok? Cuando dice apartarán de la verdad el oído, quiere decir que no van a estar escuchando, hermanos, ni se va a estar escuchando, ni se va a estar predicando una sana doctrina o la palabra de Dios, amén, y se volverán a las fábulas. Fábulas, ¿qué quiere decir fábulas? Historias ficticias. A veces, hermanos, se predica más historias ficticias dentro de la iglesia que lo que es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, a veces hay un cristianismo débil, un cristianismo sin poder, un cristianismo sin unción, un cristianismo, hermanos, sin bases y fundamentos bíblicos verdaderos, que en estos tiempos de violencia, de pecado, de maldad, de como está escrito en la Biblia, son los últimos tiempos que estamos viviendo, empezando a entrar en dolores de parto en el mundo. Amén. La gente y a veces los que están encargados de predicar la palabra de Dios, en lugar de hacer esto, en lugar de predicar una sana doctrina, se están desviando por las historias ficticias, por las fábulas. Dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sé sobrio en todo. Tienes que estar sobrio, o sea, ¿cómo es sobrio? Una persona sobria, mis amados hermanos, una persona que está en sus 5 sentidos. Tenemos que estar en nuestros 5 sentidos. Tenemos que predicar sabiamente, con sabiduría, con sana doctrina, con verdadera palabra. Ayer, el domingo, al empezar el servicio en la iglesia, leíamos un texto ahí en Salmos donde la palabra de Dios dice, hermanos, que tenemos que cantar alabanzas con inteligencia. Dice la Biblia que tenemos que cantar alabanzas con inteligencia. Hasta para cantarle al Señor tenemos que ser inteligentes. Tenemos que saber cómo cantarle y qué cantarle.
Es por eso, hermanos, que todo lo que entra a nuestra mente, todo lo que entra a nuestro corazón, lo que escuchamos, lo que vemos, amén, todo eso tenemos que filtrarlo y saber si eso edifica nuestras vidas o no edifica. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos lo que vemos y somos lo que oímos. Por eso, Pablo le decía a Timoteo, tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. ¿Por qué le decía soporta las aflicciones? Porque a veces, hermanos, desgraciadamente cuando nosotros predicamos la verdad, y te voy a decir algo, voy a compartir esto con toda la gente que nos esté escuchando y la que nos vaya a ver. Cuando nosotros predicamos la verdad, o nos consideramos que estamos predicando una sana doctrina, siempre habrá gente, hermanos, que se va a sentir incómoda por lo que nosotros hablamos. Pero no es que nosotros estemos maltratando a la gente o no es que nosotros estemos queriendo hacer sentir mal a la gente. No, la gente se siente mal, hermanos, por el pecado que tenga en su vida, por el pecado que esté viviendo. La palabra en esa manera te va a inconformar, te va a hacer sentir incómodo porque es la misma palabra la que está trabajando en tu vida y te está haciendo ver y te está haciendo sentir que no estás bien delante de Dios. Ahora, hay gente que lo acepta, lo reconoce y viene a los pies de Cristo, pero también, hermanos, hay gente y sobre todo hay cristianos que toman a mal cuando nosotros predicamos en contra del pecado porque se sienten ofendidos. Ah, el hermano está hablando de mí, el pastor está hablando de mí, en lugar de ser un pastor amoroso, en lugar de tenerme más paciencia. Oye, pues, ¿cuál paciencia? ¿Cuánta más paciencia a veces quieren? Amén. Y puede ser que se enojen contra el pastor porque está predicando un mensaje que por causa del pecado que esa persona o que ese cristiano tiene, se está incomodando. Y no es, hermano, que nosotros queramos hacerte sentir así. Es Dios quien te está hablando por medio de la palabra. Amén. Y es Dios que te está diciendo, despójate de ese pecado, despójate de lo que te estorba, porque eso está haciendo separación entre tu vida y mi presencia. Es lo que nos dice el Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Por eso, Pablo le decía a Timoteo, soporta las aflicciones, porque a veces, hermano, es doloroso como pueden tratar un pastor por causa de predicar la verdad. Amén. Y dice, haz obra de evangelista. Un evangelista, nosotros conocemos que un evangelista es aquel que viene de fuera y predica mensajes de avivamiento, de motivación, y la iglesia se enciende y la iglesia se levanta y se anima y como que retoma nuevas fuerzas. Pero cuando dice, haz obra de evangelista, quiere decir simple y sencillamente, lleva el evangelio. Lleva la palabra de Dios, lleva el evangelio, lleva las buenas nuevas. El evangelio quiere decir buenas noticias. Entonces, haz obra de evangelista, lleva las buenas noticias por donde andes y donde te pares. Cumple tu ministerio, dice la palabra de Dios. Tenemos que cumplir, hermanos, el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Y si tú eres pastor o eres líder, me estás escuchando, amén, no pares, no te desvíes y no dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Probablemente vas a escuchar aplausos en tu caminar. Probablemente vas a mirar personas que te miren de frente. Probablemente vas a mirar en ocasiones gente que te dé la espalda o gente que no esté de acuerdo con lo que tú hables o lo que tú prediques. Pero si es sana doctrina, si es palabra de Dios y si lo que tú predicas, lo que tú hablas es para edificación, es para arrepentimiento y es para ponernos a cuentas con Dios, tú sigue adelante. Dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante, esta fue la causa por la cual Pablo deja a Timoteo en Éfeso, ahí en medio de los hermanos y toda la gente de Éfeso, porque había esta situación. Dice el versículo 3 del capítulo 1 de la primera de Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, dice, a algunos, fíjese lo que dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina.
había algunos ahí en Éfeso, hermanos, que estaban enseñando diferente doctrina, se habían desviado, y Pablo deja a Timoteo para que él diera instrucciones a otros hermanos, a otros discípulos, de que no enseñaran falsa doctrina, ¿ok? Ni presten atención, dice, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y fe no fingida. Gloria al Señor. Esa fue la causa por la cual Pablo deja a Timoteo en Éfeso, porque algunos discípulos se estaban desviando de la fe, se estaban desviando de lo que ellos predicaban en su sana doctrina y se estaban yendo por las fábulas, como dice aquí, se estaban yendo por fábulas y genealogías interminables. A veces, hermanos, cuando nos metemos en esa situación de genealogías, de fábulas, de que fue una cosa, si es cierto, si no fue cierto, si estamos bien, si no estamos bien, cómo se debe decir, cómo se debe hablar. Dice que son cosas interminables, es lo que dice la palabra de Dios, que acarrean, dice, disputas más bien que edificación. O sea, esas cosas acarrean más pleito que edificación. Acarrean más división que edificación. Por eso el apóstol le dejó a Timoteo, hermanos, este trabajo para que él hablara con los discípulos ahí en Éfeso. Amén, porque ya la gente se estaba desviando, la gente se estaba yendo por otro camino y le decía, son estas cosas a las que le están prestando atención, a las fábulas y a las genealogías, dice, que son interminables, acarrean, dice, disensión más bien que edificación de Dios, que es por fe, dice, así te encargo ahora. Ese fue el encargo que Pablo le da a Timoteo. Y fíjese lo que dice el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Ok? Aleluya. Versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y fíjese lo tremendo que dice el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Gloria al Señor. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ese es un peligro que puede tener un pastor o un líder, hermano. Querer ser un doctor, querer aprender más o querer ser sabio, querer entenderlo todo sin saber ni entender. Amén. Eso puede ser peligroso. Por eso debemos entender, hermanos, con sabiduría de Dios y con palabra y sana doctrina, sin desviarnos, amén, a la palabrería o desviarnos a las fábulas, como lo dice este mensaje. ¿Ok? Le decía yo, para terminar este mensaje, hermano, le decía yo a la iglesia, hay un texto, yo predicaba la otra vez en ese texto, cuando dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, hallará fe en la tierra. Y yéndonos a un poquito más a lo profundo en ese texto, cuando dice la palabra de Dios, hallará fe en la tierra, en el primer versículo de ese texto, el Señor les hablaba de la importancia de orar en todo tiempo, la importancia de orar en todo tiempo. Entonces, cuando el Señor dice hallará fe en la tierra, hace esa pregunta. Eso quiere decir, hermanos, que llegará un tiempo en que casi no va a existir la oración dentro de la iglesia, porque la oración te lleva a la fe. Cuando tú oras es porque tienes fe y estás pidiendo algo, como dice en Hebreos, algo que tú no lo ves,
pero que lo miras como si fuera. Es por eso que nosotros oramos. Por eso tú pides a Dios, por eso tú te acercas a Dios, porque tú estás orando y estás exponiendo a Dios la necesidad que tú tienes y estás mirando las cosas que en ese momento no las ves, pero que las estás hablando como si fueran. Y por eso dice la palabra de Dios, hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra. Habrá gente que esté orando. Y luego otra cosa, se estará predicando como debe de ser. Porque dice la Biblia, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no hay fe, no va a haber gente que esté orando, hermanos, o van a ser muy escasos los que estén orando. Y si no haya fe el Señor en la tierra, quiere decir, hermanos, que probablemente en un tiempo más adelante muchos se desvíen de la sana doctrina y se vayan sobre las fábulas. Por eso les hago esta exhortación: sigan adelante, hermanos, creyendo en la palabra, creyendo, hermanos, en lo que está escrito en la Biblia. Sigan adelante, hermanos, en su vocación, en su profesión y en el evangelio que un día creyeron. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que tenemos que seguir adelante, hermanos, creyendo en el Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, solamente el Señor Jesucristo. Ese es el nombre que nos ha sido dado, hermanos, para ser salvos. Es el nombre en el cual podemos pedir al Padre. Es el nombre que sobre todo nombre y sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, hermanos, si ustedes que nos estén escuchando, algunos de ustedes predican, si algunos de ustedes son líderes, enseñan en la escuelita dominical, tienen el ministerio de evangelizar en las calles, prediquen dentro y fuera de tiempo y háganlo con sana doctrina. Háganlo, hermanos, con la palabra de Dios. No traten de alcanzar a la gente con ideas, no traten de alcanzar a la gente con historias que a veces son historias que ni siquiera son bíblicas o que ni siquiera están en la Biblia. Alcancen a la gente con la palabra de Dios. Esta es la espada que penetra hasta partir el alma, llega hasta los tuétanos y separa, hermanos, amén, el alma, amén, y los pensamientos, y hace toda esa obra que dice la Biblia. Entonces es necesario que volvamos a las bases. Es necesario que volvamos a lo que conocemos como bases bíblicas. Y espero, hermanos, que este mensaje sea de bendición para ustedes, que ustedes lo compartan y que lo escuchen. Amén. Y mediten en esto que estamos predicando en este día. Necesitamos, hermanos, agarrarnos fuertemente del Señor. Hay muchas cosas que están sucediendo, cada vez las cosas están empeorando más y necesitamos tener esa protección y tener esa vida en Cristo Jesús, ¿ok? Si hay alguien en esta tarde que necesite oración, a lo mejor alguien está escuchando o alguien nos va a estar mirando o nos están viendo en este momento. Si tú no has aceptado a Cristo, tú dices, bueno, hermano, yo no entiendo mucho de la palabra de Dios, pero yo quiero irme al cielo, yo quiero tener mi vida en paz con Dios, yo quiero ser una persona que cuando deje este mundo, quiero irme con Dios, no quiero estar separado de Dios. Yo sé que Dios es todo y yo quiero que Dios sea todo para mí. Si lo entiendes simplemente así con esas palabras, yo te voy a invitar a que hagamos una oración, la cual es una oración de fe, con la que tú aceptas a Cristo Jesús, lo haces Señor de tu vida, lo reconoces como el único Salvador, el único camino que te va a llevar al Padre, que te va a llevar al cielo. Y cuando tú haces eso de corazón y lo crees, es cuando tu nombre es escrito en el libro de la vida, ¿ok? Si hay alguien que quiera hacer esa oración, vamos a orar todos juntos y espero que nos acompañe toda la gente que está allá de aquel lado. Amén. Y que hagamos una oración para nacer de nuevo en este día. Hoy es el día de salvación. Así que les pido que cierren sus ojos. Amén. Y que repitan junto conmigo esta oración que dice así: Padre Celestial, en esta tarde te pido perdón porque sé que soy pecador y necesito ser una persona que nazca de nuevo. Y solamente
por medio de Jesús, puedo ser una nueva criatura. Por eso, en este momento, yo acepto a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, y creo que por su sangre soy limpio, y por esto mi nombre es escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, por esta salvación que tú nos das por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. En el nombre de Jesús, yo creo que el día que yo me vaya de esta tierra, me iré a la presencia del Padre por toda la eternidad, por esta salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Si tú hiciste esta oración, sencilla, muy facilita, pero muy poderosa. Si tú hiciste esa oración, créeme, te lo digo con todo mi corazón, has nacido de nuevo. Ahora, si tú eres una persona que no asiste a una iglesia cristiana, ve a una iglesia donde tengan una palabra sana, una sana doctrina, y donde tú te alimentes, donde tú convivas con hermanos, donde tú conozcas gente que también empezó como tú, haciendo una oración así. Y si tú eres un cristiano que en esta tarde Dios ha tocado tu corazón, hermano, sigue adelante, sigue echándole ganas, no te vayas a la derecha, a la izquierda, no flaquees, y si se te acabaron las fuerzas, pídele fuerzas al Señor. Dice la Biblia que Él renovará nuestras fuerzas como las del búfalo y nos ungirá con aceite fresco. Él es el único que nos puede salvar, Él es el único que puede darnos una vida diferente, así que échale ganas, ora por nosotros. Nosotros vamos a estar orando por todos aquellos que estén renovando sus votos con el Señor, para que un día sí, hermanos, tal vez no nos conocemos en persona, tal vez nos vamos a escuchar por medio de un video, por medio de un mensaje, pero un día nos vamos a mirar allá en las bodas del Cordero. Así que un abrazo para todos ustedes, échenle muchas ganas, hermanos, agárrense de Dios en este tiempo y esperemos, hermano, que sigan acompañándonos en esta radio y que sigan, hermanos, visitando esta radio. Y hay mucho de dónde escoger, hay mucho que escuchar y hay mucho que aprender también. Así que Dios les bendiga a todos ustedes. Busquen una iglesia, los que nos estén congregando y los que se hayan apartado de Dios, pero en este día les tocó escuchar algún mensaje y quieren volver otra vez al Señor, vuelvan. No hay un mejor lugar que estar en la casa del Padre. Yo me despido de todos ustedes y vamos a estar aquí el próximo martes. Les recuerdo, a las 6 de la tarde vamos a estar predicando una vez más. Amén. Y hacemos una invitación para que ustedes sigan en sintonía de esta radio, una radio en movimiento, una radio de vida. Así que Dios les bendiga a todos ustedes. Si alguien necesita oración por sanidad o alguien necesita alguna respuesta tocante a alguna pregunta, seguimos contestándoles con mucho gusto y gracias por esa confianza y dejarnos de ser de bendición para todos ustedes. Ok, Dios les bendiga, nos vemos el próximo martes, bendiciones y buenas tardes, saludos a todos.